Buenas noches, estimados participantes del postdoctorado en Gestión de Ciencia y Tecnología de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Para mí es un grato placer estar con ustedes en esta disertación de redes de información. Y bueno, estamos utilizando la tecnología en una breve reseña profesional. Soy ingeniero de sistemas, también licenciado en Administración de Empresas, y lo demás que ustedes observan, doctorado en gerencia, en ciencia de la educación. Soy investigador, Peyonti Peyula. Y bueno, de verdad para mí es nuevamente un placer compartir con ustedes este aprendizaje de saberes porque todos aprendemos. Cuando nosotros estamos hablando de red de información, me pareció interesante tocar a Edgar Morán, porque dentro de los 7 pasos, o vamos a llamarlo aristas, que tienen la complejidad, comenzando con un aspecto, un pensamiento sistémico. Es interesante saber que dentro de las redes de información nosotros tenemos un pensamiento sistémico, aparte de bucles retroactivos, bucles recursivos, aparte de tener una reintroducción, un pensamiento totalmente dinámico. Y por eso tomo este epígrafe, pues. Es verdad que pensamos que no podemos aislar los objetos unos de otros. En última instancia, todo es solidario. Si tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad, más aún tenemos sentido del carácter multidimensional de toda realidad. Edgar Morán. Cuando nosotros hablamos de la red de información, una red de información va desde la multidimensionalidad, va desde todos los aspectos en el cual nosotros, como una red, vamos de aspecto en aspecto, vamos de sistema en sistema, es decir, a través de lo que es lo que mencioné anteriormente dentro de los holones o la parte hologramática, es decir, el todo y sus partes y el todo. Comenzando, tenemos que mencionar que las redes de información van desde una sociedad del conocimiento y una sociedad de la información. Pete Drucker, el más, vamos a llamarlo, el más sistémico en este aspecto, porque en la sociedad de la postindustrial, Pete Drucker, él hace un cambio conceptual de la información del conocimiento. Y ahorita nosotros estamos envueltos en una sociedad de la información. Estamos hablando de una nueva tecnología. Nosotros hablamos todo el tiempo de las TIC, esas nuevas tecnologías de información y comunicación. Tenemos lo que son las TAC, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, que van de la mano. Todo esto va desde unos cambios sociales, económicos, psicológicos y tecnológicos. Quiero mencionar que estamos dentro de 4 revoluciones hasta llegar a esta quinta revolución industrial, pero comenzamos con una revolución en lo que es en el siglo XVII, donde existe una mecanización, industria, la agricultura, la máquina de vapor, el ferrocarril. Después nosotros pasamos o damos una breve reseña a lo que es esta revolución industrial. El siglo XIX, la electricidad, el motor de la combinación interna, el acero, el petróleo, el telégrafo, la fotografía. Comenzamos con la parte cinematográfica, la producción masiva. Esta tercera revolución industrial entramos al siglo XX, la comunicación y la tecnología, los microprocesadores, la telefonía, los celulares, la computadora, los satélites, lo que mencioné anteriormente, lo que es la tecnología de información y comunicación. Tenemos esta cuarta revolución industrial, donde ya empezamos a digitalizar los procesos productivos, lo que entramos en lo que es la inteligencia artificial, lo que es la parte de la robótica, para nuevamente entrar en lo que es la gestión de la tecnología y la organización. Cuando entramos en esto, es donde nosotros estamos realmente hablando de red de información, porque empezamos a hablar de la quinta revolución industrial, la sociedad cross-industrial. Es decir, tenemos esta realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, tenemos lo que es la tecnología disruptiva, tenemos el transhumanismo, y todo está en universidades interconectadas. Nosotros hablamos, os les mencioné, pero lo más importante que tenemos en esta red de información es la realidad virtual y la realidad aumentada. Tenemos una simulación, tenemos un diseño, tenemos un modelo y tenemos una representación de los objetos. Todo esto es lo que se representa en lo que es la gerencia inteligente o Smart Factory.
la famosa gerencia 4.0 o educación 4.0 que más adelante le voy a mencionar. Otro hablamos de la simulación, lo que es la parte médica, industrial, militar, transporte, educativo, ingeniería. Tenemos un diseño, espacio, producto, herramientas, los prototipos que son muy importantes, lo que es la modelación, las partículas, los ambientes físicos, las características humanas, donde entramos en el transhumanismo y la representación de los objetos, situaciones, personas. Cuando yo hablo de esta tecnología disruptiva en el campo educativo, tenemos esta realidad virtual, el HoloLens o Microsoft en clase de medicina. Esto es muy importante porque ahí nosotros comenzamos con las herramientas o esta herramienta de la tecnología para empezar a dar clases virtuales, pero desde el punto de vista de la medicina, totalmente lo que nosotros conocemos una operación robótica, lo que es la paroscopia, entra dentro de esta realidad virtual dentro del Microsoft en clases de medicina. Tenemos lo que son las plataformas colaborativas, lo que es todo este entorno, lo que es la plataforma Moodle, lo que es lo que es el FATLA, el Moodle. Tenemos esa realidad aumentada, que es muy importante. La realidad aumentada empieza a observarse a través en lo que es todo lo que es la parte de la medicina y la inteligencia artificial, y por eso coloco el caso de Jill Watson, la Universidad Tecnológica de Georgia, cuando este robot empieza a dar las clases y ningún estudiante se había dado cuenta de que era un robot. Por eso es lo interesante en este caso de la tecnología disruptiva. Cuando yo hablo de los tipos de innovación en las redes de información, hablo de que existen tres aspectos muy importantes, lo que es el aspecto incremental, el aspecto evolutivo y el aspecto disruptivo. Cuando yo hablo del aspecto incremental, por eso coloco y hago la analogía con los celulares, porque nosotros tenemos los celulares y van de generación en generación. Ahí está lo que es, nosotros comenzamos con la primera generación, las 3G, las 3GS, 4S, el 5, 5S, el 5C, el 6 y el 6 Plus. Y estamos hablando de un 2014, estamos en un 2020, donde la tecnología cada día aumentando. Desde el punto de vista evolutivo, por eso hago el libro, la tecnología. El que te gusta estar trabajando como esta generación Einstein, que son estas personas, más allá de los baby boomers, que están totalmente con libros, pero tenemos esta generación Z, esta generación en la cual mente es totalmente tecnológica, porque son nativos digitales que tienen esta misma biblioteca, pero en libro. Y cuando hablamos de la parte disruptiva, por eso coloco la cámara, o el ejemplo, la cámara digital, la cámara analógica. Y lo más relevante ahorita es cuando nosotros trabajábamos con lo que era con el chat de BlackBerry, el famoso PIN, y llega WhatsApp y de una vez lo suprime, lo elimina. Tenemos, por eso coloco acá, y ustedes observan desde el punto de vista de los televisores, cómo arranca hasta llegar ahorita al plasma, a ese televisor totalmente, a esa pizarra electrónica. Tenemos la parte telefónica, para que ustedes observen cómo arrancamos, la parte análoga hasta llegar a lo que tenemos ahorita, vamos a llamarlo, a esta web 4.0, a esta web móvil, que es totalmente, vamos a llamarlo desde la bilocación o estar en dos lugares a la vez. Tenemos lo que es como comenzamos con un cassette hasta llegar ahorita a un CD. Tenemos lo que es el almacenamiento con esta tarjeta, este disco duro, un disquete de 3, no sé si ustedes lo recuerdan, el disquete de 3 y un cuarto, pero antes de eso tenemos el más grandecito, el de 5 y medio. Tenemos con el disco duro portátil, tenemos memory stick, la tarjeta de CD, hasta llegar ahorita, y cada día vamos superando esto, cada día se está superando. Quiero mencionar el modelo tecnológico. ¿Por qué? Porque dentro de las redes de información tenemos un modelo tecnológico, por eso coloco esta pizarra electrónica. Nosotros aquí en la Universidad de los Andes utilizamos la pizarra electrónica en lo que es la Facultad de Fases y la tenemos en la Facultad de la Universidad de los Andes en Tovar. Es diseñada por un ingeniero de sistema de la Universidad de los Andes.
Este modelo tecnológico nace por la necesidad de actualizar la educación dentro de un marco de tecnología. Es decir, nosotros vamos a eliminar, a suprimir esta educación 1.0, que en este caso es la tradicional. Es importante centrarse en el cambio sustancial de la sociedad, lo que hablamos en un principio, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, para entrar en esta tecnología. Es mucho más interesante porque el grado de error es menor cuando estamos trabajando desde el punto de vista que estamos desarrollando una ecuación. Vamos a hablar de una derivada, una ecuación diferencial. Es más fácil en un pizarrón, para que ellos lo entiendan, a estar borrando y borrando. Ya eso no es totalmente pedagógico en este caso, ya estamos en una andragogía. El modelo tecnológico, totalmente, el profesor actúa como mediador de conocimiento, organiza y planifica, como llamarlo un tutor más virtual, si vamos desde el punto B-Learning, de la semipresencialidad. El uso del ordenador está integrado del currículo junto a otras tecnologías y estrategias actualizadas. Se hace hincapié al aprendizaje que experimenta el estudiante más que en la enseñanza, y es un modelo totalmente, hay una autoconstrucción del conocimiento, un mejoramiento del proceso, hay una precisión de objetivo, un desarrollo individual y una actualización de estrategias. Menciono en esto cómo es el avance de los procesadores de texto. Y bueno, aquí se me cae la cédula, pero bueno, es necesario mencionar cuando nosotros arrancamos con el WordStar. Y cuando arrancamos con el WordStar no teníamos, totalmente era el sistema operativo. Y no trabajamos todavía con un Windows, ni nada, sino empezamos con un WordStar. El WordStar era un procesador de texto. En este caso, para nosotros copiar una palabra, teníamos que utilizar lo que era, por ejemplo, el control KK, control KB, el control KC lo pegábamos, y era de esa manera más o menos trabajamos WordStar, colocando un disco de 3,5, aunque sea con el 5,25 todavía estaba. Estas son las famosas computadoras que ahorita, o que se utilizaban para las loterías. Después entra lo que es el AMI Pro, y ya es un procesador de texto. Era, tenía más letras, pero todavía le faltaba. Cuando entra el WordPerfect, con todos nos impresionamos, porque el WordPerfect ya tenía una librería de imágenes. Ya podíamos hacer filas y columnas, es decir, generábamos una tabla. Entramos en Work, que era trabajo, sobre todo más en Macintosh, era el que más usaba el Word. Después entramos lo que es en Word, y entra todo eso, lo que es ahorita, lo que es trabajar con el Microsoft Word, lo que es el 2019, el 365, y cada día va superando y superando este procesador de texto. Pero esto es en Windows. Y entramos en el Write, lo que es o el OpenOffice, que es totalmente el trabajo en software libre. Yo hablo de unos fundamentos teóricos dentro del punto de vista de la red de información. Ellas arrancan vamos a hablarlo desde lo que estaba mencionando, desde el punto de vista conductista con Watson, cuando era totalmente pedagógico. Entramos desde el punto de vista cognitivista, ya podemos hablar un poquito aquí de Piaget. ¿Por qué? Porque en este caso ya empezamos nosotros a tomar lo mejor desde el punto de vista conductista, pero ya viene un conocimiento, ya hay un aprendizaje en este caso de este estudiante, o de este talento humano que empieza a formarse. Desde el punto de vista constructivista tenemos ya a ese discípulo de Piaget, que es Vygotsky, donde ya empieza a construir su propio conocimiento. Ya entramos en el conectivismo de George Siemens, donde ya empezamos a trabajar como redes. Y ya aquí las redes de información entran, en este caso, en el conectivismo. Hablo de la parte colectivista. ¿Por qué? Porque el colectivismo ya es ese trabajo totalmente en equipo, y por eso lo coloco más o menos desde este punto de vista, para que ustedes vean, trabajamos como red, pero desde el punto de vista en equipo. Lo que es la inteligencia colaborativa, que está ahorita en boga. ¿Por qué? Porque es el trabajo con redes sociales.
Es el trabajo totalmente, vamos a llamarlo learning, totalmente virtual. Y desde el punto de vista de la gestión de procesos, la gestión de procesos en este caso elimina lo que es las reingenierías y vamos a empezar a trabajar desde el punto de vista, vamos a llamarlo, de negocios, pero tomando en cuenta a las redes de información. Tenemos lo que es el modelo tecnicista, hace énfasis de manera el docente enseña o transmite el contenido. Tenemos el docente que tiene el control total y transmisor de la información, es decir, nuevamente el modelo totalmente de la educación 1.0, es decir, la pedagogía pura. Menciono algo, lo que es cuando nosotros vamos ya a la telemática, en este caso, a esta virtualidad, a lo que yo estoy haciendo con ustedes, una videoconferencia, es decir, los sistemas de información, la enseñanza, vamos a llamarla presencial, flexible, informal, enseñanza y un aprendizaje. Tenemos una disciplina científica, tenemos una imagen, datos, sonidos. Yo esta presentación la diseñé en Zoom, me parece muy bueno. Hay sus pros y sus contras, pero me parece mejor que Skype, trabajar en Zoom. Hay una diferencia entre el modelo tecnológico y tecnicista. El modelo tecnológico, el papel del docente consiste en la exposición y dirección de actividades clase, actividades abiertas, productos, procesos, sistemas, más no en libros. El tecnicista se apoya más en libros. Es la característica sine qua non. Es una perogrullada decir que el modelo tecnicista toma algo del modelo tecnológico. Lo más que puede tomar es el hecho de que envíeme algo por tu correo electrónico. Es lo más que se puede hacer el modelo tecnicista. Menciono Internet, realidad y sensibilidad. Por eso está Sócrates. Me parece muy importante. No reaccionamos igual ante una realidad virtual que ante una realidad presente. Somos sensibles a la realidad presente. Nadie es moral mientras sueña. Y es cierto, nosotros la tecnología debemos saberla utilizar. No del todo lo que está en la tecnología, no todo es bueno. Nativos digitales, el anonimato y la moral en Internet. La moral no entra en juego cuando no hay elección. Internet tiene mucho lúdico, pero también puede producirse engaño y sufrimiento. Existe mucho ahorita ciberacoso. Las redes son totalmente, hay que saberlas utilizar. Más nosotros que somos investigadores, tenemos que estar muy pendientes a la hora de escribir, de que sean revistas arbitradas, indizadas, que funcionen dentro del código H, es decir, que tengan prestigio. No escribir por escribir, no a cualquier revista que nos lo publique, solamente por decir somos investigadores, ¿no? Buscar el prestigio. Eso lo hace las redes de información. Los nativos digitales en las redes sociales y el tipo Facebook. Facebook no solamente amplía nuestras posibilidades y nos plantea preguntas éticas. Los avances tecnológicos plantean problemas morales nuevos. Facebook debemos llevarlo a la educación. El Facebook debe ser educativo y no solamente de placer, no solamente enseñar lo que nosotros hacemos, viajamos, fotos, sino ya llevarlo más al punto de vista educativo porque las redes de información se extienden cada día más. La información de Internet nos ha cambiado. Los horrores en las series de ficción o no los noticieros de TV han hecho que las personas seamos mucho menos sensibles. Por ejemplo, el paso por Semana Santa. Ya nosotros, ahorita en Semana Santa, nos olvidamos de todo esto. Ahorita con la pandemia, en vez de estar más orientado a la parte religiosa, nos olvidamos y estamos totalmente en la tecnología y nos olvidamos de todo. Internet sustituye el esfuerzo y la experiencia. Por eso lo coloco. Es útil como atajo y como herramienta de apoyo. Una cabeza vacía no se puede aprender, como dice Edgar Morán, en la cabeza bien puesta. Nosotros tenemos a veces la cabeza repleta de información y debemos vaciarla. Es decir, desaprender para nuevamente aprender. Si no desaprendemos, no reaprendemos. Debemos hacer eso.
y lo sustituimos para saber las cosas uno mismo, saber qué hacer, cómo hacer. Menciono las generaciones porque es importante en nuestra red de información saber dónde estamos ubicados. La Gran Depresión, esa primera guerra, donde la llamamos la generación perdida. Hay una bidireccionalidad con la generación interbelio en el liberalismo y el radicalismo. Primera Guerra Mundial, grandiosa vieja guardia, el nazismo. Tenemos lo que es la generación silenciosa de promotores, la guerra de Corea. Pero todavía estamos ahí. Entramos ya en lo que, en el estudio de estas redes de información donde entran los análogos, estos famosos baby boomers, que en estos momentos están entre 56 y 73 años. Nosotros lo observamos, son totalmente análogos, una generación eh, que también es conocida como la generación Einstein, que uno los ve y siempre cargan un librito debajo del brazo. Son personas que le encanta el olor del libro, más no leer libros de manera digital. Tenemos estos inmigrantes digitales, en este momento están entre los 40 y 55 años, la famosa generación X, mitad análogo, mitad digital. Se conoció totalmente el VH, pero se conoce ahorita la tecnología. Se conoció el Atari, pero se conoce ahorita lo mejor que hay en videos. Tenemos lo que es la generación Y, o la generación Millennium, como se le conoce, entre 25 y 40 años. Ellos nacieron con la tecnología. Y tenemos la generación Z, generación entre, vamos a llamarlo, 25 años de edad. Nacieron totalmente con la tecnología. Para ellos son multiprocesos, estar 6 o 8 horas conectados. Para ellos son personas de verdad, no es llamar que tengan un coeficiente intelectual diferente de nosotros, pero crecieron con la tecnología. Y eso los hace a ellos eh, estar en la vanguardia. En este caso, el estar todo el tiempo jugando. Yo pongo el ejemplo de una bebé de 2 o 3 años, sin saber leer y escribir, se agarra un celular digital, y el hecho de estar jugando observando a Pepa, lo hace en español, nuevamente agarra Pepa en inglés, nuevamente agarra Pepa en portugués, Pepa en francés. Cuando te das cuenta, el niño ya empieza a ser un políglota, que nosotros en nuestra generación no lo hacíamos. Menciono a los nativos digitales o dentro de esta red de información, cómo se mueven ahorita en la red de información a través de la plataforma Android, Windows, en todas sus versiones. Menciono ahorita que Windows Vista no caló, Windows XP ya ahorita salió del mercado, Windows 7 salió del mercado y estamos con Windows 8 y Windows 10. Tenemos lo que es Linux en todas sus distribuciones, Ubuntu, Debian, SUSE, Unix, Solaris y Macintosh. Que todavía hay muchos usuarios, así se mueven las redes de información. Dentro de la red de información tenemos lo que son las web. ¿Cuáles son esas web que usan estas personas en la red de información? Lo que es la web 1.0, una web totalmente asíncrona, es decir, te envío un archivo por el correo electrónico y tú me lo reenvías, me lo vuelves a enviar mañana o dentro de unos días. Tenemos la web 2.0 o las redes sociales, es decir, lo que estamos nosotros ahorita en boga: Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Instagram, WhatsApp. Tenemos la web 3.0 o esa famosa web semántica, esa web en la cual tenemos el YouTube, lo que es los MOOC, que son los cursos online abiertos masivos. Tenemos lo que es trabajar con los DIY, es decir, do it yourself, hazlo tú mismo, y todo lo que nosotros queremos resolver lo buscamos en YouTube y podemos hacerlo. Es increíble la web semántica. Tenemos la web 4.0, la web móvil o la web ubicua, es decir, el estar en dos lugares a la vez.
Es decir, el poder trabajar con el celular desde cualquier punto de nuestro continente, del mundo. Tenemos la web 5.0, la web sensible, una web ya más con los DJ, es una web donde trabajamos totalmente con iconos y con la, vamos a llamarlo, con la PNL, con esa programación neurolingüística, con la neurociencia. Ahí es total, es muy interesante. Tenemos la web 6.0, la web inteligente, la que hace uso de las demás 5 web, y la web 7, vamos a llamarle esa web del futuro. Cuando yo menciono la Deep Web, ¿por qué yo la coloco? Porque la Deep Web es la web profunda, es la web que nosotros nos conocemos. Nosotros siempre estamos en ese océano por encimita, pero cuando nosotros llegamos a esa Deep Web, es donde están los hackers, es donde están los freakers, desde nuestro punto de vista de la tecnología celular, y es la parte peligrosa. Es una web, comenzó en el año 94, a través de, vamos a llamarlo, de los protocolos Tor, fue robada en la CIA y es muy delicado. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vemos sicarios, podemos tener una información, robar información, y es muy delicada tener el acceso a la Deep Web. Por eso la red de información debe hacer uso y conocerla. El sistema educativo actual. Hay que invertir en la educación, no es prioritario para los que ostentan el poder. Eso lo dicen. Si no tenemos poder, nos quieren mantener dentro del punto de vista, dentro de la educación 1.0, el no entrar a tecnología, siempre vamos a estar en una brecha tecnológica. Prefieren seguir controlando a los ciudadanos, cobrando, seguir diciendo que hay que pensar en cada caso. Eso es cierto. Aunque la educación privada siempre se habla de que es costosa, pero siempre nos mantiene en el auge de las tecnologías. Aunque las públicas, dentro de la parte, por tener tanta carencia de recursos, no es que no esté, pero siempre tenemos que trabajar de la mano, público y privado. Sistema educativo actual, el papel de educador es actualizar los valores, enseñar, tener criterio propio. Es más fácil buscar soluciones en el pasado que enfrentarse al presente. El educador guía bajo el criterio ético, formar personas autónomas. La red de información se enfoca en el pensamiento virtual. Tratamos ahorita, tenemos que pensar de manera virtual. Es decir, esta pandemia nos enseñó a trabajar, a dar clases de manera virtual, ese famoso e-learning, la famosa B-learning, esa semipresencialidad que ya estaba empezando en el mundo. Ya entramos ahorita, entramos a lo que es la educación 4.0, el pensamiento lateral de Edgar de Bono. Es decir, nosotros no podemos, tenemos que ser creativos desde el punto de vista del constructivismo social, lo que hablamos anteriormente, el pensamiento transvirtual de Bill Gates, como Bill Gates lo menciona, trabajo en equipo, en redes, Windows, en ventanas, pensamiento paralelo de Edgar de Bono, es decir, el poder trabajar desde dos puntos de vista, desde la ubicuidad, los lugares, el pensamiento colectivo de Levy y el pensamiento sistémico de Bob Bertalanffy, una de las personas que inició el pensamiento sistémico. ¿Cuáles son las conexiones usadas en la educación o en las redes de información? Tenemos ahorita comunidades conectadas, tenemos red fuera y dentro de las aulas, tenemos escuelas totalmente conectadas. Nosotros en Venezuela, el hecho de utilizar ese proyecto Canaima, que se malinterpretó, porque empezó a dar esas computadoras sin educar al docente. ¿Qué ocurrió? Se empezaron a vender, se empezó a fusilar ese sistema operativo en lo que era en Linux, lo que era el Canaima, por el Windows, porque no se dio el resultado que era el esperado, lo que son las computadoras y celulares inteligentes y el aprendizaje conectado, es decir, redes de información, web 6, totalmente. ¿Cuáles son estos problemas educativos que se presentan en la red de información? Los profesores o docentes inmigrantes análogos
se mantiene en la educación tradicional. Hay una brecha tecnológica y no quieren salir, quieren mantenerse en esa educación 1.0. Miedo al cambio, a la resistencia. Por eso mencioné anteriormente las generaciones. Existe mucho baby boomer con miedo a entrar a la tecnología. Existe una brecha sociocognitiva generacional. Estamos intoxicados de información. Todavía somos docentes del siglo XIX enseñando a nativos digitales del siglo XXI. No puede ser que tengamos contenido obsoleto. Ya nosotros hablamos de la ingeniería de sistemas, nosotros hablamos de ingeniería informática. En otros países se habla de ciencia de los datos. No puede ser que estemos atrasados. El efecto Flynn muestra que los nativos digitales cada vez son más listos e inteligentes. Bueno, se menciona que el coeficiente intelectual de ellos es superior, porque de chico están con la tecnología. Desde chico el cerebro lo están manejando a través de la tecnología. El mundo buca separa más los nativos digitales, los inmigrantes digitales. Cuando yo hablo del mundo buca, hablo de la virtualidad, de la incertidumbre, de la complejidad y la ambigüedad. Así nos movemos. Por eso comencé con un epígrafe de Edgar Morin, para que observen ustedes la complejidad que se mueve en las redes de información. El e-learning lo coloco ¿por qué? Porque en esta pandemia nosotros tenemos que trabajar de manera virtual como herramienta de capacitación emergente, con técnicas de capacitación, necesidades, áreas y programas. Es decir, una documentación de la actividad, existencia de la actividad formativa, planificar las actividades, transformarnos en tutores virtuales, diagnóstico organizacional, estructura formativa, detección de necesidades y definición de objetos. Importancia de un plan de formación, subsistemas en los recursos humanos, el impacto de las competencias tecnológicas, disposición de recursos, experiencia virtual, compromiso, evaluación y seguimiento. Es increíble ahorita la cantidad de cursos que se están ofreciendo de manera learning, de manera virtual, porque todos como estamos en casa y tenemos que continuar, crisis, oportunidad. Y no podemos nosotros perder las oportunidades que nos brinda a nosotros ahorita esta pandemia. La virtualidad, tenemos que seguir trabajando, la red de información tiene que seguirse moviendo, tenemos que seguir escribiendo, tenemos que seguir siendo investigadores. Las universidades, el hecho de que estén cerradas, tienen que mantenerse abiertas dentro de la virtualidad. Tenemos que seguir produciendo, no podemos estancarnos. La sociedad de la información y del conocimiento, lo que hablé en un principio, realidad aumentada, hombre-máquina, desarrollo, imaginación en Internet, la disrupción, lo que mencioné hace rato, esa gestión de control o gestión de procesos, resolver problemas, administrar, investigar. Debe haber un liderazgo, influir sobre los individuos en la toma de decisiones, es decir, influir de manera virtual ahorita en estas personas que están tomando la decisión de educarse, de capacitarse de manera virtual. Existe una ciencia, existe una educación, inteligencia colectiva, de Levy, sistemas inteligentes, comunicación múltiple. Hay una nueva mentalidad gerencial ahorita. Estamos gerenciando la educación de manera virtual. La tecnología, tiempo real, hay una inversión, hay una interacción, hay una cooperación. Tenemos estos medios. Cuando yo hablo de estos medios N.0, toda esta web, desde la 1 hasta lo que les mencioné hace días, hasta la Deep Web, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber que tenemos que formarnos. Y las redes de información nos llevan a eso, a conocer, a estar en la web. Menciono, me pareció muy interesante y por eso hago esta analogía. Desde la sociedad tecnológica, es decir, desde la red de información, tenemos que pensar digitalmente, tenemos que tener un pensamiento digital. La sociedad tecnológica, ¿qué nos lleva? A un uso pedagógico, a una formación del profesor y a una plataforma Moodle. ¿Por qué coloco la plataforma Moodle? Porque es la más usada en el mundo.
Nosotros en Venezuela deberíamos, nos exige la ley a trabajar con Chamilo, pero no caló, como Linux tampoco. Entonces tenemos que, ¿qué? Trabajo en plataforma Moodle. El pensamiento digital que nos lleva a trabajar con aulas virtuales, redes sociales, es decir, la web 2.0, videos YouTube, web 3.0, tecnología de la información y comunicación, las TIC, B-Learning, semipresencialidad, humanismo. No debemos olvidarnos que somos humanos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el ser, desde el hacer, desde el conocer, desde el convivir. Y vamos a llamarlo, esta triada, estudiante, universidad, profesor. Pero todo esto envuelto dentro de las redes de información y en este momento la virtualidad. Quiero mencionar, ya que le he hablado tanto de la educación 1.0, quiero mencionar en qué se basa. La educación 1.0 es requerida en sociedad industrial, basada en el modelo prusiano, es decir, donde yo todo lo sé, donde me coloco, digo mi clase magistral y los demás tienen que escuchar. Así se basaba ese modelo prusiano. Alumno pasivo y consumidor de conocimiento. El alumno no habla, solo escucha y se convierte en eso. Clase presencial tradicional, unidireccionalidad del profesor al alumno, formación para el empleo, énfasis en la enseñanza y el uso del PC y la web 1.0 como recurso, lo mencioné anteriormente. Solamente te envío un correo y tú me lo devuelves. Eso lo hace la 1.0. Pero entramos a la 2.0, donde ya entramos a la sociedad de la información, basada en el modelo industrial. El alumno es un producto. La clase presencial en medios audiovisuales, telemática, bidireccionalidad profesor-alumno, formación para el empleo competitivo. Ya aquí nosotros empezamos a formar al estudiante y empieza a ser competitivo. Es decir, entran las redes de información. Hay un énfasis en la enseñanza asistida. La web 2.0, el email, videoconferencias, lo que estoy haciendo ahorita, una telemática y aplicación del e-learning, virtualidad. 3.0 o web semántica, requerida en la sociedad del conocimiento, basada en la educación interactiva, alumno activo y productor de conocimiento, clase semipresencial, vamos a llamarlo 50-50, 50 y 50, y es donde entra la famosa jaula invertida, el flipped classroom, es decir, invertir las actividades. Ahorita la Universidad de los Andes, en Consejo Universitario, antes de la pandemia, nosotros aprobamos el aula invertida o el flipped classroom. Resistencia, esos profesores más allá de los baby boomers, esos profesores de cerca de los 80 años, que cuando uno los va a grabar para su clase dicen, no quiero. Ha sido la resistencia. Pero ya nosotros la estamos aplicando en el doctorado de ciencias organizacionales, lo estamos aplicando en la aula invertida a través del Facebook, a través del WhatsApp, y a través de cuando ellos llegan, le entregamos, toma, aquí está la información, ellos la llevan para su casa, lo ven en el video, y después solamente llegan para hacer un feedback, una red alimentación. Multidireccional profesor-alumno, formación para emprender, énfasis en el aprendizaje, uso del teléfono inteligente como recurso central, nuevo modelo de aprendizaje, B-Learning, semipresencialidad, M-Learning, con el celular, móvil, aprendizaje por proyecto, gestión de procesos, aprendizaje de servicio, entre otros. Hay muchos. Educación 4.0, requerida por la sociedad digital, es decir, virtualidad, basada en redes sociales interoperables. El alumno es un innovador y emprendedor. El alumno, en este caso, él dice cómo va a ser su propio conocimiento, cómo él se va a preparar. Y entra esa cantidad de cursos MOOC, cursos online masivos, gratuitos. Y él toma la decisión, hago los cursos, me capacito, y si quiero el certificado lo pago, si no, aprendí.
Multidireccional facilitadores alumnos. Énfasis en el autoaprendizaje personalizado. Aprovecho de las tecnologías emergentes. Toda tecnología emergente. Modelos educativos que promueven el autoaprendizaje, el aprendizaje continuo y la apropiación de la tecnología digital. Aquí la generación Z se está apropiando de esto. Como nosotros llegamos a la generación Z, las nuevas generaciones tecnológicas, se estima que se va a trabajar con en lo que es la parte del alfa, el beta, con todo lo que es la parte griega. Se estima eso. Hablo de una transformación de los procesos educativos desde la red de información, es decir, los 4 pilares: docencia, investigación, gestión universitaria y extensión. Dentro de la docencia, los ambientes virtuales de aprendizaje, los BLE, los cursos en línea, los MOOC, los recursos educativos abiertos, los REA, la nube, los cloud, la realidad virtual y aumentada, realidades sociales, boots, app, móviles, bibliotecas digitales. Dentro de la investigación, bibliotecas digitales, los big data, la nube, las impresoras 3D, realidad virtual, machine learning, esas máquinas virtuales, redes neuronales, los robots inteligentes, inteligencia artificial. Dentro del punto de vista de la gestión universitaria, la nube, los blockchain, cadenas de bloque, big data y analítica de datos, gestión de procesos de negocio, los BPM, ciberseguridad, la 5G o el Internet de las cosas, la universidad de la singularidad, el mercado digital. Desde nuestro punto de vista de la extensión, la edición digital de contenido, los blogs, los libros, revistas, nosotros estamos en eso, en blog ahorita, la realidad virtual y aumentada, bibliotecas digitales, los esports, todos esos deportes que entran en la tecnología, las redes sociales y el arte digital. ¿Cuáles son las páginas para buscar artículos científicos? Cielo, una biblioteca electrónica en línea. Me parece muy buena, una de las más populares. Cuando nosotros hacemos un artículo científico, hay que ver que esté Cielo. Dialnet es un motor de búsqueda en ciencias sociales y humanas, el más popular en España, espectacular. Tenemos lo que es el SIC, educativo y web. Es una de las páginas para investigar una gran variedad de contenido académico, también muy buena. Google Académico, espectacular, es un metabuscador académico. ERIC, como dice, está en boga en lo que es el Instituto de Ciencia y Educación en Estados Unidos. Tenemos lo que es Redalic, muy bueno, de verdad, porque se funciona lo que es la multidireccionalidad, la multidisciplina, arte, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales. Tenemos lo que es Scholarypedia, inspirado en Wikipedia. Espectacular. Quiero que ustedes lo vean y lo observen. Tenemos lo que es el National Center for Biogenetic Information, el NCBI. Espectacular. Biología molecular y medicina. Desde el punto de vista médico, espectacular. La academia.edu, red social de investigadores, estudiantes y profesionales. Lo que es el RIFSIC, las web contrastadas, almanaques, atlas, diccionarios, videos educativos, software, enciclopedias. Es muy, muy de verdad, muy bueno. Tenemos lo que es el APA-SICNEC, desde el punto de vista de la psicología, la parte médica. Tenemos lo que es Ciencia Research. ¿Y qué observan ustedes que le mencioné hace rato? Donde está la Deep Web, la web profunda. Entonces, ahí hay mucha información. Y hay que tener también cuidado con esa información. Hay mucha información a veces que es plagiada, robada. Ojo, tenemos lo que es el CERN, que es de la parte física, las partículas, fotos, videos. Tenemos lo que es Science.gov, en versión en castellano. Muy bueno, también de Estados Unidos. Microsoft Academia. Es una búsqueda semántica. ¿Qué les mencioné yo a ustedes que es la parte semántica? La web 3.0, es decir, basado en YouTube.
todos esos archivos que colgamos en la web. Ahora las redes de información más usadas, tenemos lo que es el GBIF, que es Global Biodiversity Unit Facility, para fomentar toda su misión en la digitalización de datos sobre la diversidad, desarrollo sustentable, sobre lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, desarrollo sustentable, muy usada en México. Tenemos lo que es el OEOL o Enciclopedia of Life, también muy usada en México, todas las especies vivientes, ciencia, incrementa lo que es la conciencia y es gratuita, es muy buena. Tenemos lo que es la Biodiversidad Right Library, BHL, microorganismos, hongos, plantas, también muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Hago unas reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué escenario se presenta en el campo educativo en relación a las redes de información? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay mucho futuro? Sí, sí lo hay. La red de información es el boom ahorita y todos vamos hacia la red de información. Si no estamos conectados o no estamos en una red de información, es como que si no aparecemos en la web, no existimos. Y si no estamos en una red de información, como investigadores, no existimos. ¿Está preparado el docente actual para asumir el cambio de paradigma que se deriva de esta constante evolución tecnológica? Debemos estar preparados para eso. ¿Representa la incorporación del portátil Canaima un ejemplo de tecnología disruptiva en el aula venezolana? Eso hay que preguntarlo. Porque debería, con tantas máquinas que el gobierno dotó y lo que han hecho es venderlas, y todo lo que está ocurriendo en el país, con esta tecnología deberíamos dar esas clases de manera virtual y que nadie nos diga que no existe esa brecha tecnológica. No, no tengo computadora, porque se dieron. La aparición de una nueva tecnología disruptiva amplia o disminuye la brecha digital. Lo que menciono, la brecha digital en Venezuela ha disminuido mucho. Estamos de manera virtual. Somos profesionales A1 en Venezuela y debemos continuar creciendo porque desde el punto de vista educativo somos de verdad emprendedores. Hay una reflexión final que yo hago, y por eso tomo a Pierre Levy y a Steve Jobs. Inteligencia colaborativa más redes inteligentes, nativos digitales, pensamiento virtual. Cuando hablo de redes inteligentes, hablo de redes de información. Y por eso coloco hacia una sociedad del conocimiento e información inteligentemente interconectada y éticamente comprometida con el ciberespacio educativo. Tenemos que mantenernos dentro de las redes de información. Y algo de Simone Weil, un mejor aprendizaje no saldrá de encontrar mejores formas de instruir para las maestras, sino en darle al que aprende mejores oportunidades para construir. Así debe ser. Tenemos que apoyarnos en redes de información, tenemos que crear libros, tenemos que producir. El no estar presente, tenemos la tecnología. Muchísimas gracias.